presentes, señoras y señores, muy buenas tardes. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES UC, les da la más cordial bienvenida al ciclo de seminarios presidenciales 2025 en la UC, Propuestas para Chile 2026-2030. En esta quinta versión, nuestro invitado es el candidato del Partido Nacional Libertario, señor Johannes Kaiser. Saludamos a quienes nos acompañan. A la prorectora, señora Marianne Krause. Al candidato presidencial, señor Johannes Kaiser. Al director de CLAPES UC, señor Felipe Larraín. De manera muy especial, saludamos a los periodistas de nuestros media partners que serán parte de los paneles de conversación. Radio Bio Bio, señor Néstor Aburto, director de contenidos editoriales. Canal 13, señora Mónica Pérez, periodista y conductora. Diario El Mercurio, señora Marlene Iguren, directora EMOL. También saludamos a los moderadores. Señora Karin Moore, coordinadora legal CLAPES UC. Señor Germán González, coordinador macroeconómico CLAPES UC. Señora Marta Sánchez, directora de comunicaciones CLAPES UC. De manera muy especial, saludamos también a las autoridades universitarias, académicos, embajadores, parlamentarios, representantes y autoridades del sector público y privado, y a quienes nos acompañan de manera presencial y vía streaming. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES UC, nos entregará unas palabras de introducción. Bueno, muy buenas tardes. Quiero saludar en forma especial a las autoridades y al candidato, darle la bienvenida a Johannes y a su mujer que nos acompañan, la prorectora Marianne Krause, las autoridades universitarias, nuestros media partners que ya se comentaron, los moderadores de CLAPES, los equipos de CLAPES, profesores, alumnos, veo varios alumnos, algún alumno mío por ahí, y el resto no pudieron venir porque tenían la prueba, mire qué mala suerte, justo en la misma hora en que era este seminario. También quiero saludar a los embajadores y a quienes nos acompañan por streaming. Tenemos muchísimas personas que nos están viendo en este momento y luego a través de nuestros media partners van a ir a todo el país. Hemos llegado al quinto y último seminario con los candidatos presidenciales antes de la primera vuelta, a pocos días de la elección del próximo 16 de noviembre. En nombre de CLAPES UC, quiero expresar nuestra gran satisfacción y profundo agradecimiento por haber podido llevar adelante este ciclo de encuentros con los candidatos presidenciales aquí, en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este espacio que hoy vuelve a reunirnos refleja el compromiso permanente de nuestra universidad con el diálogo plural, la reflexión informada y el análisis riguroso de los desafíos que enfrenta nuestro país. Durante los últimos meses hemos tenido la oportunidad de escuchar diversas miradas sobre el Chile que viene. Nos acompañaron Evelyn Matei, representante de Chile Vamos, Janet Jara, candidata del oficialismo, José Antonio Kast, abanderado de los partidos republicano y social cristiano, Franco Parisi, líder del Partido de la Gente. Hoy cerramos este ciclo recibiendo al candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, a quien damos una cordial bienvenida a este espacio de conversación, reflexión y propuestas en torno al Chile que queremos construir para los próximos 4 años. Pero esta misión de CLAPES UC tiene raíces más profundas. En 2023, conscientes del valor de la mirada de Estado y de la experiencia de quienes han conducido a Chile, invitamos a los expresidentes de la República a proyectar el país del futuro, mirando hacia el año 2050 y reflexionando sobre los caminos para poder alcanzar el que hasta el momento ha sido el esquivo desarrollo. Todos ellos aceptaron generosamente nuestra invitación. Así, contamos con la participación de los expresidentes Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Michelle Bachelet, los nombro en el orden en el cual vinieron
a este Salón de Honor. De estas conversaciones surgió un libro que tiene hoy un importante valor histórico, publicado por Ediciones UC, bajo el título Chile 2050, un país, 4 presidentes, el cual recoge las visiones, diagnósticos y proyecciones de estos 4 exmandatarios. Hoy entregaremos un ejemplar al candidato Johannes Kaiser como una muestra del sentido republicano que debemos tener como país. Ese es el espíritu que anima este ciclo con los candidatos presidenciales. Queremos poner el foco en los temas que más preocupan a la ciudadanía y que hoy representan verdaderos obstáculos para el desarrollo de Chile, el crecimiento económico y la delincuencia, para partir. El próximo gobierno, sea cual sea su signo político, debe asumir la tarea impostergable de reimpulsar la economía nacional. Si bien el IMASEC de septiembre mostró una expansión de 3,2%, el crecimiento promedio proyectado para el actual periodo gubernamental es de apenas 1,9% anual, uno de los más bajos desde el retorno a la democracia. Aunque el PIB repuntó 2,6% en 2024 y se prevé un 2,5% en 2025, estas cifras no bastan para revertir el deterioro de nuestro mercado laboral. Por ejemplo, hoy el desempleo supera los 8 puntos porcentuales por más de 30 trimestres móviles consecutivos. Y 1 de cada 3 desempleados lleva más de un año buscando trabajo, lo que refleja el avance preocupante del desempleo de larga duración. Desempleo del cual es mucho más difícil salir que el desempleo corto. Por eso nos preocupa especialmente el desempleo de larga duración. Las perspectivas de inversión muestran una mejora tras 2 años de caídas y las expectativas comienzan a repuntar gracias a la resolución de temas que generaban incertidumbre, como la reforma constitucional, la previsional y la renovación del gobierno. Sin embargo, estas condiciones no garantizan por sí solas una reactivación sostenida. Y menos aún si consideramos que el aumento de la delincuencia se ha transformado en un verdadero impuesto al crecimiento de Chile. En CLAPES UC hemos estudiado este fenómeno con rigor, cuantificando sus costos y diferencias territoriales. Nuestros análisis muestran que la realidad delictual varía profundamente entre regiones y comunas, por lo que las políticas públicas deben combinar enfoques generales de país con enfoques regionales y enfoques comunales. Según nuestras estimaciones, Chile destina un 2,1% del PIB anualmente, equivalente a unos 7.000 millones de dólares, a prevenir y enfrentar los efectos directos de la delincuencia. Esto es más de, podríamos decir, 1,5 reforma tributaria de la que intentó pasar el gobierno. Si se incluyen los impactos indirectos sobre la inversión y la actividad económica, el costo total de la delincuencia para nuestro país, solo en términos económicos, asciende a unos 9.000 millones de dólares por año. Frente a esta realidad, es necesario seguir trabajando con decisión y urgencia. CLAPES UC cumple ya 11 años dedicados a aportar evidencia, reflexión y propuestas concretas para mejorar las políticas públicas y la calidad de vida de los chilenos. Hoy, más que nunca, necesitamos de espacios donde las ideas se escuchen, se contrasten y se enriquezcan en el marco del respeto y la evidencia. El desafío de construir un país más próspero, justo y seguro no recae solo en los gobiernos, sino también en la capacidad colectiva de dialogar, colaborar y pensar a largo plazo. No podemos permitirnos desviar la atención de lo esencial, porque el futuro de Chile depende de las decisiones que tomemos hoy. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras. Ahora invitamos a exponer al señor Johannes Kaiser, candidato presidencial.
Muchas gracias. En primer lugar, me siento honrado de haber sido invitado a esta instancia, de poder acompañarlos acá en la Universidad Católica, una de las más prestigiosas universidades del continente. Por lo demás, yo que he pasado gran parte de mi vida asistiendo a universidades, me siento aquí casi como en casa. Para serles honesto, no habría pensado yo en algún momento dirigirme a una comunidad universitaria desde un podio como aquel en el cual me encuentro. Y sin embargo, dicen que tiempos de desorden institucional, tiempos de revolución, le abren los espacios a las figuras más increíbles, que llegan entonces a posiciones a las cuales normalmente probablemente no habrían podido aspirar. Es el momento de las biografías quebradas, a veces de los aventureros, y muchas veces también de aquellas personas que vienen con ideas nuevas o con diagnósticos más acertados que aquellos que han sido tradicionalmente aceptados. Damas y caballeros, la razón por la cual yo me encuentro aquí es porque nuestra institucionalidad democrática ha sido profundamente vapuleada desde su propia dirigencia política y económica, porque estamos en una crisis de la cual la ciudadanía, un porcentaje de la ciudadanía cree que no va a sacarla la clase dirigente tradicional de nuestro país. Esa es la realidad. Y esto porque es esa clase dirigente la que permitió que se fuese corrompiendo el sistema hasta el punto en que ya no funciona en muchos campos. Las políticas migratorias del laissez-faire, de las cuales somos testigos los últimos 8 o 10 años, afectaron profundamente a las clases trabajadoras de nuestro país en materia de lo que fueron su nivel de ingreso. Las reformas tributarias resueltas por el poder político, especialmente desde la izquierda, pero lamentablemente no con suficiente oposición de quienes defienden el libre mercado, detuvieron entonces el crecimiento económico, al mismo tiempo que importábamos cada vez más gente a nuestro mercado laboral, saturábamos nuestras capacidades de entregar servicios sociales y la gente se sentía cada vez más desamparada. En paralelo, grupos políticos que habían plantado bandera de refundar o subvertir cuanto menos todo el orden establecido, avanzaban sobre el sistema político y lo desestabilizaban, hasta el punto en que, en mi opinión, y con ayuda del extranjero, financiera, y también probablemente logística y de inteligencia, se produce lo que mal llaman el estallido social, que yo creo que fue una guerra híbrida dirigida en contra de nuestro país. En este sentido estoy con el ex canciller Ampuero. Nuevamente nuestra clase dirigente ha preferido cerrar los ojos y hacer como que no hubiese pasado nada. Volvamos a la normalidad, nos están diciendo, pero resulta que la normalidad ya no es lo que desea la gente. La gente no quiere la normalidad del ministro Cordero. Quiere quizás la normalidad del año 2005, del 2008. No es que Chile fuera perfecto de ninguna manera, pero era una normalidad donde usted podía salir en la noche a la calle y no tenía que tener miedo de transformarse en víctima de un asalto. Mire, en 2 universidades y ayer en una concentración hice exactamente la misma pregunta. Le pedí a la gente que estaba presente que levantase la mano si había sido víctima o conocía a alguien que hubiese sido víctima de un portonazo. Prácticamente unánime. Eso significa que el Estado en Chile ha dejado de cumplir con su función básica, que es la de entregar protección y justicia a sus ciudadanos. Todo el resto es secundario, damas y caballeros. Cuando el Estado deja de estar presente,
Desde el punto de vista de la seguridad, todo el resto de las políticas pasan a ser irrelevantes. Y eso la gente, si bien no necesariamente lo entiende, sí lo intuye. Y es por eso que colocan en primer lugar, hoy día, en todas las encuestas, la seguridad como el desafío más importante a resolver. Porque todo el resto depende, para su éxito, de que el Estado pueda alcanzar en profundidad nuestras poblaciones, nuestros campos, pueda llegar también con sus servicios. Cosa que no puede hacer cuando está mandando el narco, cosa que no puede hacer cuando está mandando el terrorista o el delincuente común, a menos que llegue a acuerdos con ellos. Yo me acuerdo de cierto alcalde que fue muy criticado años atrás porque decía que había llegado a acuerdos con el narco para poder seguir entregando servicios a sus vecinos. En vez de habernos preguntado cómo fue posible que se hubiese retirado nuestra fuerza pública y el narco hubiese ocupado el territorio, se sancionó moralmente al alcalde por decir una verdad incómoda. La verdad de que lentamente, y ahora no tan lentamente, nos estamos transformando en una narcorrepública. Damas y caballeros, para esto existen muchas razones, pero esencialmente existe la razón de que no estamos haciendo lo que corresponde para enfrentar este desafío. Existen nexos entre la política y el narco. Y aunque quieran algunos cerrar los ojos ante esta realidad, de otra manera no se explica la pasividad de nuestra clase dirigente. El Partido Comunista, damas y caballeros, recibió durante muchos años recursos de Venezuela al régimen chavista. Millones de dólares. De hecho, tuvieron incluso una universidad financiada por el régimen chavista. Qué rápido olvidamos. Y mandó a su militancia a entrenarse con la FARC. La radio Bio Bio todavía pueden leer en la página de internet los correos que cruzó entonces la dirigencia del Partido Comunista con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, un grupo narcoterrorista. ¿Cómo es posible que nosotros en un país razonable tengamos en nuestras organizaciones de seguridad y justicia, al mando de las cárceles donde está el Tren de Aragua, que se dice es un brazo del régimen de Caracas, a ese Partido Comunista? A ver, ¿estamos todos locos? ¿O simplemente no nos queremos hacer cargo del elefante en la habitación en materia de seguridad? Hace no 1 año y medio atrás, la ministra Toá enfrentaba al Partido Comunista, o el Partido Comunista había reclamado por un allanamiento en Villa Francia, donde habían requisado armamento que había sido utilizado en distintas operaciones delictuales. El Partido Comunista reclamaba contra el allanamiento y las acciones legales contra dicha organización, o la resolución del presidente Boric que dice entonces tener o una mayor distancia respecto de estas organizaciones. ¿Qué pasó ahí? Nada. De hecho, lamentablemente, nuestro sistema político, en el debate mismo ha callado ante lo evidente. Y ahora tenemos a una persona que me cae muy bien. Personalmente, yo creo que tiene un ángel, la ministra Jara, la ex ministra Jara, pero que lleva al Partido Comunista a ser el referente en la alternancia en el poder en nuestro país. Un partido que tiene estas relaciones que yo les he mencionado. ¿Cuánta seguridad nos da nuestra institucionalidad o nuestra constitución o lo que fuere si la alternancia en el poder hacia el futuro en Chile se da entre la derecha, que va a seguir realizando elecciones por lo demás, porque nosotros creemos en el sistema democrático, y una izquierda hegemonizada por el Partido Comunista de Chile? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar hasta perder nuestra democracia, en uno u otro sentido? Creo que es un tema interesante para hacer un análisis también en esta universidad. Pero mientras tanto, ahora, en este momento, es la derecha la que parece tener mejores opciones de llegar al gobierno.
Y es por eso que este gobierno que viene va a ser tan importante para nuestra institucionalidad, para nuestra democracia y para el desarrollo de nuestro país. Porque en estos 4 años, si es que la confianza de la ciudadanía es depositada en quienes ahora estamos en la oposición, en estos 4 años no nos podemos dar el lujo de fracasar o de hacer un mal gobierno. No nos podemos dar el lujo de permitir que siga avanzando el narco. No nos podemos dar el lujo de permitir que nuestra superestructura de justicia, fiscalías, etcétera, sigan siendo presa de la corrupción de los más distintos tipos. También aquella que va de la mano de la injerencia política en sus nombramientos internos. No podemos permitir que continúe la decadencia económica, porque tarde o temprano eso nos va a llevar, y digo más temprano que tarde, nos va a llevar a la insolvencia como Estado. Es decir, nosotros tenemos un desafío como país, como probablemente no lo hemos tenido en 50 años y más. Probablemente la última vez que estuvimos en una situación tan delicada ni siquiera fue en el siglo XX, sino que a fines del XIX, para la Guerra Civil del 91, donde la misma existencia de nuestro país estaba en duda. Y no lo digo solamente por la amenaza de transformarnos en un Estado fallido, sino porque en este momento también estamos enfrentados a la amenaza de transformarnos en una nación fallida. Una tasa de natalidad de 1.07 significa, y le pueden preguntar probablemente a cualquier economista o a cualquier sociólogo en esta universidad, significa la implosión social de aquí a 30 años más. Es el fin de todos los sistemas, si no tienes una tasa de reemplazo mucho más potente. Y no puedes reemplazar simplemente a tu población con inmigración sin generar tensiones que pueden llegar entonces también a una situación de conflicto, incluso armado. ¿Nos vamos a hacer cargo de todos estos desafíos? Yo creo que es necesario. Y yo creo que es necesario también nombrarlos, todos y cada uno de ellos. Tenemos que tener claro, tenemos que pintar el diablo en la pared, para que sepamos qué es lo que vamos a enfrentar, por qué, y por qué vamos a tener que realizar también los esfuerzos, muchos de los cuales van a ser dolorosos, algunos de ellos impopulares, que tenemos que realizar en los próximos 4 años para volver a sentar a Chile sobre pilares más sólidos, que le permitan entonces mirar hacia lo que yo llamo su destino manifiesto, que es proyectar su permanencia, por supuesto, y su existencia como nación soberana, y su poder hacia el Pacífico Sur, hacia la Antártica, comercialmente hacia el Asia y hacia el corazón económico de nuestro continente, que es el sur de Brasil. Para todo eso, damas y caballeros, vamos a tener entonces que tomar decisiones. Y la toma de decisiones va a tener que ser audaz, vamos a tener que pensar también fuera de la caja. Los mismos tipos de decisiones no nos van a ayudar para salir de estos problemas. Y lo otro, no podemos seguir escondiendo los problemas o hacer como que no están por miedo al conflicto, por miedo a las tensiones que impajaritablemente van a venir de la mano de la resolución de los problemas. Como decía cierto político de un país del norte, decía que no se le puede preguntar a las ranas cuando usted quiere secar el pantano. Bueno, nosotros vamos a tener que secar más de un pantano. Tenemos que abrir nuestra economía, tenemos que flexibilizar nuestro mercado laboral, tenemos que hacer girar nuestro Estado para reconocer también la labor imprescindible y esencial de las madres de nuestro país. Tenemos que recuperar la relación entre la corona y la espada, es decir, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden tienen que volver a confiar en su clase política. Y tenemos que recuperar nuestras capacidades de inteligencia y contrainteligencia para que un 1810 no vuelva a repetirse nunca más en nuestra sociedad democrática. ¿Cuánto trabajo? Y ni siquiera he empezado a decirle el resto de la pega que tenemos que hacer. ¿Tenemos que reducir el tamaño del Estado? Sí, en ciertas materias.
El Estado tiene que intervenir en ciertos campos donde se ha retirado y tiene que retirarse de ciertos campos donde está ahora involucrado. Tenemos que repotenciar a nuestro país desde el punto de vista valórico. Y estoy hablando no de la agenda necesariamente del tema del aborto, estamos hablando de virtudes secundarias, de aquellas cosas que hacen que un país se transforme en un país desarrollado. No es la industria necesariamente, no son las minas de oro, es la puntualidad, el amor por el trabajo bien hecho, es la capacidad de no sobrevenderse, la honestidad, esas cosas que llevan a países que nosotros admiramos a ser países ricos, aunque no tengan recursos naturales. Ese capital cultural que se multiplica en salas como esta, se entrega a los jóvenes y que no duele necesariamente repartir. Lo estamos repartiendo a algunos, sí, y a muchos otros los estamos dejando fuera del alcance de ese capital cultural. También eso va a ser un trabajo nuestro, el trabajo de impulsar la recapitalización cultural de un país que ha sido víctima sistemática de la destrucción de su estructura de valores por parte de una agenda ideológica que tiene por objeto la destrucción cultural para poder reemplazar este sistema que lo encuentran tan injusto por un sistema que lo encuentran mucho más justo, pero que es normalmente construido sobre tumbas de cientos de millones. No nos equivoquemos respecto de por qué atacan las estructuras filosóficas y religiosas de nuestro país. Quienes lo hacen quieren un reemplazo al sistema. Ahora, el socialismo real no funcionó muy bien, pero siguen queriendo el reemplazo al sistema. Llegan al poder, no saben realmente qué hacer. A estas alturas ni siquiera saben cómo destruirlo como corresponde. Pero van a seguir avanzando. Y lo que están haciendo es empobrecernos. Y lo notamos. Las nuevas generaciones tienen problemas serios para integrarse en la vida laboral. Y por lo demás, todas las generaciones tienen un problema serio para distinguir entre lo que es un derecho y lo que es una aspiración. Eso también nos genera problemas serios en materia política y en materia de poder cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Nuestra propuesta, por lo tanto, es una propuesta quizás un poco fuera del marco de lo que ha sido normalmente la política en los últimos 20 años, cuanto menos. Nosotros proponemos sangre, sudor y lágrimas, proponemos hacer cumplir la ley desde de capitán a paje, proponemos volver a las bases de la República. No somos revolucionarios, queremos reconstruir la institucionalidad nacional sobre las bases de lo que nos ha dado nuestra civilización occidental. Ese es el proyecto nacional libertario y los dejo a todos convidados a sumarse a él. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Iniciaremos los paneles de conversación divididos en 3 partes. El primer módulo tratará el tema Programa de Seguridad. El segundo módulo, el tema Programa de Economía. Y el tercer módulo será con preguntas abiertas. Para comenzar con el primer módulo, invitamos a tomar asiento al candidato presidencial, señor Johannes Kaiser, y a los periodistas Marlene Yiguren, Néstor Aburto y Mónica Pérez. Este módulo será moderado por Karin Moore, coordinadora legal de CLAPES UC. Esta es una posición inusual para mí, estar en el centro. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en esta última versión del ciclo de seminarios de candidatos presidenciales antes de la segunda vuelta. Estamos muy contentos de ver a este marco importante de público en el Salón de Honor de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile y agradecemos la gran presencia de público también que nos sigue vía streaming.
Vamos a dar inicio a este primer módulo, a este primer panel de conversación sobre un tema demasiado importante, gravitante, especialmente sensible para la ciudadanía como es la seguridad. Damos las gracias a los periodistas que hoy día nos acompañan, Mónica Pérez de Canal 13, Marlene Iguiguren de El Mercurio y, por supuesto, Néstor Aburto de Bio Bio. Muchas gracias. Sin antes dar las reglas, ¿no es cierto?, de esta conversación en la tarde de hoy, pues tenemos un cronómetro frente a ustedes, pueden verlo, ¿no es cierto? Les pido que por favor no lo olviden y no lo pierdan de vista, pues la conversación va a ser de la siguiente manera, candidato Kaiser. Vamos a tener un minuto inicial de preguntas para cada uno de los periodistas que están acompañándonos hoy y 3 minutos para la respuesta del candidato Kaiser. Inmediatamente terminada esa respuesta, se abre el espacio al momento de la réplica. Entonces pueden ahí hacer una o varias preguntas, pero en 1 minuto. Y el candidato va a tener solo 1 minuto para responder a esa réplica. Sin más, vamos a dar entonces comienzo a esta conversación sobre seguridad, dándole la palabra a Marlene Iguiguren de El Mercurio. Marlene, por favor. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias, candidato Kaiser, por estar acá. Me oigo bien, ¿verdad? Gracias a todos también por estar acá. Tengo que hablar más cerca. Ahí lo agarré. Ya. Usted hablaba recién que sin seguridad, que es el tema que nos convoca ahora, todo el resto no importa. Hay partes donde el Estado de Chile ya no puede entrar. Hay un ejemplo claro, que es Temucuicui. El Estado no puede ni siquiera censar, no se pueden hacer planes de vacunación. Se trató hace unos años atrás de entrar con un contingente de la PDI, más de 800 hombres, y los resultados no fueron buenos. Pero sin embargo usted ha dicho que sí, que va a entrar, que hay que hacer allanamientos, que hay que desarmar esos territorios, específicamente Temucuicui. Yo me pregunto, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, en primer lugar, usted tenga presente lo siguiente. Si efectivamente sigue existiendo la misma resistencia que en su momento, nosotros probablemente lo que hagamos sea dar la orden. Mire, es bien interesante. Tenemos la opción de hacerlo a través del estado de emergencia. Yo creo que si existe mayor resistencia, vamos a hacerlo a través del estado de sitio acotado a esa zona específica, para darle a nuestros carabineros el respaldo de la Fuerza Armada que requieran para someter y sofocar todo tipo de resistencia armada. ¿Cómo? Ese no es problema mío. Ese es problema de los técnicos en la materia. Los técnicos, los profesionales en esta materia son los uniformados. Cada vez que un político se mete a diseñar una operación militar o policial, la cuestión termina mal, así que mejor no. Pero va a necesitar a los políticos. Va a necesitar al Congreso, por ejemplo, que apruebe un eventual estado de sitio. No. Lo que yo necesito es la aprobación del Congreso para mantener el estado de sitio, pero no para declararlo. El estado de sitio necesita el Congreso. Los primeros 5 días nomás puede estar usted. Exactamente, pero si la idea pero no con es, el estado de sitio acotado. Pero si la idea no es acotado territorialmente, no en sus efectos. ¿De acuerdo? Y el estado de sitio efectivamente permite solamente la restricción de la libertad de reunión, pero cambia las normas de uso de la fuerza. Se empiezan a aplicar los criterios para lo que son los conflictos armados internos, no las reglas de uso de la fuerza que están en los reglamentos para tiempos de paz. ¿Me explico? Sí. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia radica en cuál es la intensidad de fuerza que usted puede utilizar. Hoy día, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si a usted en una patrulla de carabineros o una patrulla militar le disparan desde un bosque, usted no puede disparar de vuelta al bosque. Usted tiene que primero identificar a la persona que le está disparando. Es decir, tiene que ir a buscarlo literalmente, ¿no? Identificarlo y luego recién podría disparar. Eso respecto de organizaciones que están armadas con armamento de guerra, con entrenamiento paramilitar, algunos de ellos se entrenaron en Venezuela o en Colombia, es casi
una invitación a la muerte cierta de los operativos de nuestro Estado. Otra cosa es cuando usted puede disparar y hacer fuego de supresión sobre la zona. ¿Me explico? Y eso lo puede hacer usted en un estado de sitio, pero no lo puede hacer en la situación actual. Entonces, ¿usted estaría dispuesto como presidente, a poner ese estado de sitio, ocupar esos 5 días que tienen, que no necesita que el Congreso se lo ratifique, y correr los riesgos que una operación de este tipo pudiera tener para usted como gobernante? Y asumir la responsabilidad política de todo lo que suceda en ese campo, porque así es como corresponde. El presidente manda, el presidente asume. Para que vuelva a haber esa confianza que decía usted entre la corona y la espada. Así es. Gracias. ¿Vamos con la réplica? Yo creo que tuvimos la pero réplica. tienes un minuto, Marlene, para contrapreguntar. Aprovechelo. No, en ese caso, este tipo de asuntos, usted ha dicho que se quiere salir de ciertos tratados internacionales, pero esto a usted lo van a perseguir o lo van a acusar, digamos, desde organismos internacionales, precisamente si es que usted hace un operativo como el que recién estamos hablando. De hecho, en Brasil, o sin ir más lejos, ocurrió la semana pasada, y eso, a ese tipo de estamentos está empezando a crecer lo que ocurrió en Río de Janeiro. Quiero decir una cosa, si la burocracia internacional se ha transformado en un problema en materia migratorio y se transforma también en un problema para mantener nuestra seguridad interior, tengan absolutamente claro que nosotros somos un país soberano que toma sus propias decisiones y yo no estoy dispuesto a sacrificar a mis ciudadanos para que un par de activistas políticos en Nueva York se sientan bien y puedan entonces andar paseando con Greta Thunberg por el Mediterráneo. Me da lo mismo lo que digan, honestamente. No es tema, por lo tanto. No es tema, por lo tanto. ¿Cómo? No es tema. No, lo que pasa es lo siguiente, yo no me debo a organizaciones internacionales. Yo soy, si me eligen, presidente del pueblo de Chile, así como he sido diputado por el Distrito 10. Y me debo a la gente que me eligió y a sus intereses, no a los intereses de alguna organización internacional con dudosa capacidad a estas alturas de resolución de conflictos. Muchísimas gracias, candidato Kaiser. Muchas gracias, Marlene. Vamos entonces con Néstor Aburto de Radio Bio Bio. Candidato, partamos de inmediato. Es que nos están viendo en todo el país, entonces vamos a hablar claro. Ok, aquí se viene la artillería más pesada. No, vamos a partir de inmediato, candidato, porque lo he escuchado, lo he estudiado, obviamente, y hay un punto que me llama mucho la atención. En Chile hay separación de poderes, y usted habla de la cárcel, de enviar a la cárcel, lo dijo en el norte, lo ha dicho en la zona central del país, en la macrozona, etcétera. Y la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer si la labor que usted se le va a encomendar a partir del 11 de marzo tiene que ver de nivel preventivo? Es decir, desde ese rol usted hace las propuestas, porque lo otro sería enviarle un mensaje al tiro, y se lo pido entonces a los ministros de la Corte Suprema. No, mi rol no es preventivo exclusivamente, mi rol es represivo. Yo juro a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y por lo demás, de la mano de lo que es la Constitución, tengo que velar también por la correcta conducta ministerial de los jueces. Esa es no es solamente una facultad, es una obligación del presidente de la República y lamentablemente no se ha ejercido con la intensidad que debiese ejercerse. Por lo demás, si yo tengo la impresión, no olvide que nosotros estamos proponiendo, somos la única candidatura que propone una reforma de la Fiscalía y del Poder Judicial para hacernos cargo de los problemas de persecución que existen en este momento. Una reforma al sistema procesal penal. Incluso. Que deje de ser garantista, por lo que leo en su programa. Que deje de ser garantista sin, por ello, transformarse tampoco en su puesto. Si no se olviden, no tenemos por qué volver al sistema inquisitivo tampoco. Ya, pero hagámonos cargo de los defectos que evidentemente tiene el sistema procesal penal actual y por lo demás también de la penetración política de activistas políticos dentro de lo que son las filas del Poder Judicial y de la Fiscalía, que han actuado sistemáticamente en contra incluso del sentido común desde esas filas. Y decirle lo siguiente. Una de las reformas constitucionales que yo quiero introducir es la posibilidad de que se pueda acusar constitucionalmente a los fiscales regionales y al fiscal nacional, no solamente a través de la Corte Suprema. O sea, generar el mecanismo para que... Tiene que haber una posibilidad de que se pueda
exigir la responsabilidad política, si se puede exigir de un almirante y de un general, también de un fiscal regional. ¿De acuerdo? No puede ser que estén protegidos de esa manera. Y sí decirle lo siguiente, nuestra reforma en materia de nombramientos es lo que entrega garantía de independencia. Porque independencia no significa que usted no tenga que entregar o que responder por sus actos, ¿de acuerdo? Pero la independencia del Poder Judicial la queremos asegurar a través de sacar a los políticos de la toma de decisiones de quién llega a qué cargo dentro del Poder Judicial. Con eso vamos destruyendo redes. ¿Pero usted quiere la alta dirección pública? No, yo quiero el sorteo. ¿Me puede repetir? Porque no el sorteo. A personas, a candidatos que hayan cumplido con ciertos requisitos específicos. Yo tengo una reforma presentada, que hayan cumplido con ciertos requisitos específicos, cuando se forma la terna, se forma la quina, ¿ya? O en una bolsa de sorteo más amplia, ¿sabe qué? Haga correr la bolita, saque los dedos de los políticos del sistema. Y usted va a ver cómo van a empezar a fallar de manera distinta los jueces, van a empezar a fallar más en derecho y menos mirando qué es lo que le conviene, qué es lo que conviene políticamente para poder seguir avanzando en la carrera judicial. Por lo demás, el sistema de sorteo es ultra y muy democrático. Ya se utilizaba en tiempos de la antigua Grecia. Gracias. Néstor, vamos con tu minuto para la réplica. Sí, lo que pasa es que veo que lo aplauden y le ponen harto énfasis, viene con apoyo, pero yo lo escucho y pienso que quienes están en este momento escuchándonos a través de todo el país, ¿cuánto tiempo le va a tomar eso, los 4 años de su mandato, si es presidente o no? ¿Cómo va a sacar una reforma? Porque ya nos ha notificado de que no se esperen desde el 11 de marzo en adelante un país distinto, es decir, proyectos de ley, congreso. Bueno, no se equivoque en una cierta materia. Usted no quiere agarrarse con el Estado de Chile cuando el Estado de Chile se quiere poner pesado. En primer lugar, el Consejo de Defensa del Estado lo vamos a transformar en algo que defienda al Estado y no que defienda entonces ciertos intereses políticos. Y vamos a perseguir efectivamente las responsabilidades políticas también de aquellos magistrados que estén atornillando al revés. Antonio Ulloa, por ejemplo. Bueno, el señor Ulloa tiene que responder ahora por sus falencias ante el Senado, pero tenemos otros magistrados que están en una situación también delicada. Por ejemplo, el ministro Carroza tiene que responder por un nombramiento de un notario, tiene un procedimiento abierto. Y tenemos varios ministros que tienen que responder por no haber ordenado la identificación de los restos que estaban en el servicio médico legal durante más de 20 años, siendo ellos los jueces instructores en causa de derechos humanos. Es decir, yo tengo ahí hay ministros en este momento que están ocupando el máximo sillón del tribunal chileno, que dice usted tiene una mirada política y no judicial. En algo el ministro Ulloa tenía razón. Si por algo estoy proponiendo la reforma del sistema. Yo no los quiero condenar a ellos. Ellos son el resultado, han llegado a donde llegaron, en razón de un sistema diseñado por los políticos para que funcionase así, con besamano, ¿ya? Y cuoteado. Lo cual es una vergüenza, incluyendo el Tribunal Constitucional. Entonces, es besamano y cueteado. Y después aparecen ciertos colegas y levantan y ponen el grito en el cielo porque es con besamano y cueteado. A ver, yo aprobé que haya pasado la acusación de Ulloa a la Corte Suprema, pero seamos de una vez por todas consecuentes. Si no queremos que esta cuestión sea con besamano y cuoteado, entonces eliminemos la influencia de los políticos en lo que es el sistema de nombramiento. Gracias. Lo estamos proponiendo. Gracias, candidato. Muchas gracias, Néstor. Finalmente, el turno... de Mónica Pérez, de Canal 13. Mónica, por favor. Muchas gracias. Saludo a todos. Feliz de estar en mi alma mater. Yo estudié en la Católica, así que me siento muy feliz de estar acá. Candidato, ¿cómo está? ¿Cómo está, Mónica? Nos vemos ya muy seguido, ¿no? Sí, a estas alturas yo creo que... Oiga, vamos a tener que ir a tomarnos un café. Un día, sí, así pero es. mi señora se va a enojar. Pero vamos con ella, pues, ¿por qué vamos a ir los dos solos? ¿O no? Bueno, candidato, le hice la misma pregunta ayer al candidato Kast. Quiero saber cómo va a ser usted para sacar o no a los 336.000 migrantes irregulares que viven en Chile, que ya están acá,
40.000 de ellos tienen orden de expulsión vigente. Porque el candidato Kast hizo una explicación en torno a sacarlos a través de vuelos charter. ¿Cómo lo piensa hacer usted? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos por año? ¿Con qué costo? A ver, en primer lugar, hagámonos cargo de lo siguiente. Tú para expulsar a los inmigrantes ilegales necesitamos una reforma también constitucional. Y esa reforma constitucional tiene que permitir que las personas que se encuentran ilegalmente en nuestro país puedan ser detenidas por más que el plazo establecido en la propia Constitución. Es decir, las personas que están ilegalmente en Chile. Más de 5 días. Más de 5, de manera ilimitada, quiero yo, la posibilidad de detención. Ilimitada para las personas que ingresan ilegalmente a Chile hasta el momento en que salgan voluntariamente del país o los podamos deportar a su país de origen. El costo de esto es definitivamente menor que seguir manteniendo la frontera abierta. Empezamos estableciendo la infraestructura cerca de la frontera boliviana, que es por donde está entrando la inmensa mayoría de los inmigrantes ilegales. ¿Le pegamos un apretón? Sí, le pegamos un apretón a La Paz, porque allá está el gobierno, allá está... O sea, no le voy a pegar un apretón al sistema judicial boliviano que se encuentra en Sucre, ¿de acuerdo? Es que yo le estoy preguntando por los que ya están en Chile, por no eso, por los que puedan entrar en el futuro. Es que espérese, lo que pasa es que usted, para que poder reconducir, entre otras cosas, requiere que Bolivia esté dispuesto a recibir. Yo no puedo reconducir directamente a Venezuela, por ejemplo, ¿ya? Pero sí puedo generar las condiciones e incentivos para que los propios venezolanos que están ilegalmente en nuestro país abandonen el país. Ese es un punto. O sea, para que las autoridades bolivianas permitan la reconducción. Por ejemplo, pero usted cree que con la palabras gente, suyas como la que dijo de no que La Paz no se va a llamar La Paz, ¿le va a ir bien con esa negociación? ¿Por qué no me deja terminar con la respuesta? Si los periodistas... Bueno, ya, dele. Ya, pues, dele, ya. Entonces, ¿usted quiere la planificación? Se la doy. Ya, si no... Ya, cambiamos de tema. con Bolivia. Ya, entonces, primero ordenamos nuestras relaciones con Bolivia, que es esencial tenerla en un buen pie y en un pie de cooperación en esta materia. Segundo lugar, establecemos centros de detención cerca de la frontera de Bolivia, que es a donde van a llegar todas las personas que están ingresando a nuestro país o que sean identificadas dentro de nuestro país, que están ilegalmente en nuestro país y no tienen un título de permanencia. A esos centros los vamos a conducir y de esos centros van a poder salir única y exclusivamente hacia el extranjero. En cualquier momento pueden salir hacia el extranjero o aquellos que tengamos que reconducir o que tengamos que expulsar, los expulsaremos a sus países de origen. Segundo, de la mano de esto, porque vamos a tener también una política de búsqueda dentro de nuestro país, es decir, terminales de buses, especialmente campamentos y tomas. Vamos a ir a buscar a las personas que están ilegalmente en nuestro país y los vamos a dirigir a estos campamentos. Esto se puede demorar y se va a demorar probablemente, pero va a existir también un incentivo para que abandonen nuestro territorio. Lo otro, se eliminan todos los incentivos desde el punto de vista de la asignación de recursos públicos a las personas que están ilegalmente en Chile. Si llega una persona a un hospital porque requiere una atención y esa persona está ilegalmente en nuestro país, le vamos a dar la atención, no se equivoquen, pero esa persona de ese hospital se va al centro de reconducción, ¿ya? Junto con las personas que estén en su entorno, que nosotros podamos identificar que están ilegalmente en nuestro país. Y para cerrar, respecto de Venezuela, respecto de los criminales venezolanos que tenemos en Chile, a diferencia de este mal gobierno, que ha tenido la mala costumbre de empeorar sus relaciones, no solamente con La Paz no, pero con todo el resto del planeta, ¿ya? Nosotros queremos tener muy buenas relaciones con los Estados Unidos. Y vamos a ver si es que no se produce un deseado cambio de mando en Caracas con ayuda del país del norte. Vamos a ver que si podemos a través de los Estados Unidos triangular la devolución de inmigrantes ilegales a Venezuela de nuevo. Mónica, vamos con la réplica, por favor, inmediatamente. Sí. Le quiero pedir que se concentre en los 336.000 migrantes irregulares que están en Chile. Ya entendí que quiere cerrar la frontera para que no entren más. Es que es un proceso. Perfecto, entonces, si usted detiene a un migrante irregular en Santiago, lo va a enviar a campos... A Colchane. A Colchane, donde va a haber un centro. Un centro de reconducción. De reconducción. Y ahí van a quedar. Y ahí se van a quedar hasta el momento en que abandonen nuestro territorio nacional. Ya. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con ciudadanos de origen venezolano?
Porque Venezuela, por ejemplo, para aceptarlos, tiene que corroborar la identidad de esa persona, No. sea venezolana. No, porque yo los reconduzco hasta ese lugar y desde ese lugar pueden irse a cualquier parte de Latinoamérica que no sea Chile. Solamente se pueden reconducir a los países de origen. Es que yo no los estoy reconduciendo a Venezuela, A no ser le que estoy usted diciendo que compruebe se vaya a cualquier país del mundo que quiera. Solamente que en Chile no se va a quedar porque entró ilegalmente. Ya, y se va a ir por sus propios medios. Se puede ir por sus propios medios, le ponemos un pasaje de bus. ¿A dónde? A donde quiera. Lo que pasa es que en ese otro país, probablemente Perú o Bolivia, no los va a querer aceptar. Ah, bueno, pero ese es un tema, ese es otro tema. Por tierra, digamos. Yo le voy a o sea, plantear, por eso mismo tienen que salir por Bolivia, a través de Bolivia, Es a que terceros solamente países. puede Lo que reconducirse sucede- aquel que entró por Bolivia. Si es ya que- están en Santiago, ¿cómo es va a que- saber por qué paso entró? Bueno, ese es el tema. La inmensa mayoría entró por Bolivia. Y van a salir de Chile. Ya, pero ¿no cree usted que el gobierno boliviano le va a pedir algún tipo de certeza de que esa persona que usted le va a enviar a su país Bueno, no nos entró piden por mucha, esa frontera? no nos piden mucha certeza respecto a los autos que llegan de Chile para allá. Entonces, ¿por qué no iban a pedir por los migrantes? Ya. Entonces, para tener claro, no le preocupa el no tener una relación con Venezuela, porque el hecho de que no hay consulado acá hace imposible verificar justamente la identidad de estas personas para sacarlas del país. Lo que pasa es que pudieron... ¿Sabes dónde hay un consulado venezolano? En La Paz. Que Perfecto. vayan para allá. Si mire, si al final lo que están tratando de buscar son excusas, ¿ya? O se buscan excusas para no hacer lo necesario. Lo necesario es decirle, ¿sabe qué más? A una persona que está ilegalmente en nuestro país, yo lo pongo en la frontera y usted se va. Yo no tengo que hacerme cargo, más allá de esa situación, ¿ya? Del destino de esa persona que es libre de abandonar nuestro país. Yo no tengo una obligación respecto de esa persona. Chile no tiene una obligación respecto de esa persona. Candidato, ¿sabes lo que pasa? Que yo simplemente lo que quiero es soluciones reales para los problemas Pero es reales una que tenemos en solución- Chile. es una Porque solución tener absolutamente 336.000 migrantes irregulares en nuestro país es un problema. Bueno, y por eso cuando los usted vamos me a dice pulsar. que la solución es ponerlo en una frontera de otro país que no tiene por qué aceptarlo, porque igual que a usted no le gustaría que los argentinos nos pusieran no tiene por qué migrantes hacer- irregulares en a la ver, frontera. Discúlpeme. O sea, Ese yo quiero una país, solución discúlpeme. real. No, discúlpeme. Una que pueda funcionar. Discúlpeme, ¿quiere discutir conmigo o quiere escuchar mi respuesta? Ese país fue el que dejó pasar a esos ciudadanos a través de su territorio ¿Cómo lo sabe? hacia el nuestro, porque tenemos las cifras y tenemos los antecedentes. Dejó pasar a esos migrantes a través de su territorio y rechazó la reconducción durante por lo menos 5 o 6 años. El presidente actual de Bolivia dijo, perfecto, hablemos de migración, hablemos de reconducción, pero solamente si hablamos también de mar. Y le voy a decir una cosa, no van a tener mar y van a recibir a la gente que dejaron pasar de vuelta, porque nosotros no aceptamos esa forma de conducción de actos hostiles. Existe un paper bien interesante, se los recomiendo, que se llama El arma de inmigración masiva, publicado en la academia en West Point. Gracias, Léanlo. candidato. Estamos poniendo punto final al panel de seguridad. Nos excedimos un poco en los tiempos. Les pido que por favor nos ajustemos en el próximo módulo, que es sobre crecimiento económico y que va a estar moderado por el coordinador macroeconómico de CLAPES-UC, Germán González. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, las reglas ya las conocen. Vamos a hablar ahora de economía entonces, no solo de crecimiento económico. Creo que es un tema que está muy relacionado con el anterior. La seguridad es la base necesaria para que la economía pueda crecer. Además, como decía Felipe en su intervención, gracias, la inseguridad tiene costos económicos que son muy relevantes, cada vez mayores, y por lo tanto la idea es hablar de crecimiento, pero también hablar de política fiscal, de institución, de Banco Central y de otros temas, empleo por supuesto. Y lo que vamos a hacer un poco distinto ahora es el orden. Va a partir Mónica Pérez de Canal 13 con su primera pregunta sobre economía, entonces 1 minuto para Mónica. Ya, yo voy de nuevo. Ya, le voy a preguntar... A mí me encanta pelear, sí. No crean que no. A mí no me gusta preguntar nomás, no crean que esto es pelea. Oiga, a ver, le quiero preguntar un poco relacionado con lo que preguntó Marlene.
usted se ha expresado bastante en contra del multilateralismo, tanto en tratados, ¿no es cierto? Habló de que no íbamos a salir de Escazú, ¿cómo se llama? El tratado, bueno, varios tratados internacionales. El Acuerdo de París. El Acuerdo de París, ese dijo. Ejemplo. Y también de la institucionalidad, ¿ya? Porque ha dicho que Chile no es una colonia de, comillas, pelotudos de Nueva York. Ya, su hermana dijo también que en Chile, o sea, ha dicho varias veces, y usted también lo acaba de reiterar hoy día, que Chile tiene que ser un país soberano. En ese contexto, a mí me preocupa saber qué piensa usted sobre los tratados de libre comercio que tiene firmados Chile y los tratados de inversiones que tiene firmados Chile, porque de alguna manera esos tratados también son una cesión de soberanía. A ver, en primer lugar, no lo son. Son una garantía para hacer negocios. ¿De acuerdo? Los tratados comerciales que a mí podrían llegar a complicarme son aquellos que nos obligan a tomar decisiones políticas dentro de nuestro país que no tienen nada que ver con el tema comercial o económico. Eso sería, por ejemplo, cuando la Unión Europea tiene la mala costumbre de hacer ese tipo de formular ese tipo de tratados. Donde entonces, a cambio de permitirle a uno poner un pie en su proteccionista mercado, lo obligan a uno a empezar a modificar, por ejemplo, sus políticas internas. Por ejemplo, con temas de cuotas de género. Algo inaceptable. Yo por 30 monedas de plata no vendo el derecho a voto de los chilenos. No se olviden una cosa, a ver la soberanía según Jean Baudin, dado que estamos en la universidad. Jean Baudin es considerado el padre de la ciencia política. Y Jean Baudin describió la soberanía como la facultad de tomar la última decisión en materias de Estado. En Chile, de acuerdo con nuestra Constitución, la facultad de tomar la última decisión en materias de Estado la ejerce el pueblo de Chile a través de elecciones y plebiscitos. Cuando usted entrega la soberanía de Chile, está entregando la democracia de Chile. Está entregando la facultad del pueblo de Chile para decidir su propio destino. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Yo soy un libre mercadista. Yo creo en el libre comercio, a ultranza. Si es por mí, nosotros eliminamos todos los aranceles y volvemos a tener una ventaja comparativa de la mano de lo que nos permite, entonces importar bienes de capital mucho más baratos y poder quizás producir aquí también en algún momento. Pero no estoy dispuesto necesariamente a transar la libertad política del pueblo de Chile, para bien o para mal, por lo demás, ¿ya?, a cambio de un espacio de mercado para un cierto grupo de operadores empresariales. Eso no corresponde. Libre mercado, siempre. Tratados de libre mercado, maravilloso. Metámonos con la APEC, seamos parte de la APEC, seamos parte de NAFTA. Yo incluso soy partidario de desregular el sistema financiero para permitir entonces que haya más actores internacionales también operando en nuestro sistema acá. Pero no, yo no voy a participar de la creación de una gobernanza global que desconoce el sistema democrático. No, Arabia Saudita, ni Pakistán, ni Rusia, ni la India, ni el Yemen o Egipto tienen nada que andar decidiendo respecto a lo que sucede en nuestro país. ¿Y para qué hablar de todo el resto de los países? No quiero hablar de, no quiero acotarlo a alguno. Así como nosotros no tenemos nada que andarnos metiendo en lo que son las decisiones de política interna de otros países. Ya, entonces, para entender bien, tratados internacionales de libre comercio e inversiones sí, pero no los tratados como de Escazú, como el Acuerdo de París. Naciones Unidas, mire, ¿nos vamos a salir de Naciones Unidas? Yo he planteado siempre que yo no tengo problema con mantener la posición de Chile en la Asamblea General de las Naciones Unidas porque creo que tiene una utilidad desde el punto de vista diplomático. En sus suborganizaciones no veo la razón por la cual debiésemos participar porque hasta el momento han sido un meridiano fracaso. E incluso las mismas Naciones Unidas, sin reforma, ¿ya?, desde el punto de vista de lo que es su misión principal, stated en 1945, ¿ya?, que es la conservación de la paz, ha sido un desastre. Entonces, somos parte de una organización donde yo soy partidario de mantener las mejores relaciones diplomáticas con todo el mundo, pero no soy partidario de financiar o seguir financiando una burocracia que por lo demás gana principescamente, no paga impuestos
y donde ha operado ha dejado un desastre. ¿Cuánto tiempo gobernaron las Naciones Unidas Haití? A propósito de gobernanza internacional. Pero entonces, a ver, ¿usted postula que Chile se salga o no se salga de Naciones Unidas? Pero sí, se lo dije. Yo soy partidario de quedarme en la Asamblea General, pero no soy partidario de participar de suborganizaciones de la misma. Es que se lo preguntaba porque justamente el sábado salió una entrevista de su señora donde dice que sí, ustedes quieren salirse de Naciones Unidas. Creo que está mal recogida la política que nosotros hemos propuesto. Ya. Y si en el programa de gobierno está muy claro. Ahora, ¿no tiene temor de cómo puede afectar eso la atracción de inversión extranjera? Porque los inversionistas extranjeros, por ejemplo, el principal inversionista extranjero en Chile es Canadá. Y Canadá elige Chile para invertir acá justamente por los tratados internacionales que Chile ha firmado, por ejemplo, en sustentabilidad, en protección al medio ambiente, en una serie de derechos que son valorados internacionalmente. No, Canadá decide invertir en Chile porque en Chile puede ganar plata. Gracias. Gracias, Mónica. Sí, gracias. Aquí nadie anda haciendo caridad porque somos sustentables, ni mucho menos. Y si fuese por eso, entonces no habría una sola empresa canadiense invirtiendo en China, que de sustentable tiene poco, creo yo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, candidato. Muy bien, entonces ahora es el turno de Marlene Iguren del Mercurio. Ya, terminó usted hablando de China. Así que quedémonos hablando de China. Tenía otra, pero me tincó quedarme ahí. Usted es, en este minuto lo que marca, ¿no es cierto?, la política mundial es la tensión comercial que existe entre Estados Unidos y China. Usted se ha declarado además un ferviente admirador del presidente Trump. No sé si lo declaré así. ¿Cómo? Entonces, ¿qué piensa del presidente Trump? No, creo que tiene cosas buenas y creo que tiene cosas malas. Ya, pero de todos modos, entonces me voy a corregir, voy a hacer lo siguiente. Sí es un ferviente admirador de la cultura occidental y de los valores de la libertad que implica la cultura occidental. ¿Estoy bien? Sí. Ya. En ese ambiente, por lo tanto, ¿cómo usted pretende llevar adelante las relaciones comerciales con un país como China, con todos los problemas que sabemos que tiene China, que son más allá de problemas, pero que es un tremendo inversionista directo en nuestro país, principal receptor de nuestras exportaciones y también inversionista en la región, estratégico? Mire, en primer lugar, desde el punto de vista de la Realpolitik, yo reconozco cuál es el tamaño real de Chile y reconozco cuál es el tamaño real de China. El problema de tener amigos demasiado grandes es que pueden terminar aplastándolo a uno cuando uno duerme en la misma cama. Se dan una vuelta y terminaste mal. Y eso no sucede tanto con los Estados Unidos como nos puede pasar con China o con cualquiera que lo reemplace. Entonces el objetivo aquí es no poner todos los huevos en una canasta, es tratar de diversificar lo más posible nuestros destinos de exportaciones. Y por supuesto que tenemos que hacernos cargo de lo que son nuestros intereses nacionales. Es decir, hay cierta infraestructura y hay ciertos espacios de inversión donde yo no quiero que países que pueden desarrollar o sea, estados, porque aquí estamos hablando de estados, ¿ya?, que pueden desarrollar entonces una cierta influencia geopolítica o pueden tener intereses o nos pueden generar un conflicto al permitirles quedarse entonces con infraestructura crítica para la operación del Estado-Nación chileno. Por ejemplo, entonces, en temas de electricidad, sabemos en distribución está fuerte la inversión china, ahí usted tendría ojo. De todas maneras, yo creo que la integración vertical de los sistemas no debiese producirse, uno, y dos, debiésemos colocar cotos en esa materia y debiésemos colocar cotos también en lo que es la adquisición de tierra agrícola. Por parte de China. No, por parte de cualquier nación extranjera. Esto no está dirigido contra China. Ok. O sea, su política, por lo tanto, como decía usted de partida, su Realpolitik, al final, es ser pragmático frente a estas inversiones y no permitir que nada sea demasiado grande. Tratar de conservar los equilibrios de tal manera de poder navegar en aguas muy turbulentas que tenemos en este momento a nivel internacional, sin andar chocando con las rocas, ni de la derecha ni de la izquierda. Escila y Caribdis no son opciones para nosotros. En el litio, por lo tanto,
es el mismo principio. En materia del litio es bien interesante el tema. Yo habría preferido, nosotros teníamos una postura respecto a lo que era el financiamiento de la PGU en el largo plazo, que, bueno, la mantenemos hasta cierto punto con el tema de generar un fondo soberano, como los noruegos. Pero la idea originalmente era licitar el litio y poder pegarle un buen manotazo de entrada al mineral. Ahora no es mineral, es no metálico, pero da lo mismo. Ahora lo que vemos es que probablemente nos quedemos sentados encima del litio porque están avanzando reemplazos tecnológicos que, bueno, probablemente nos signifiquen a nosotros el lamentar en 50 o 60 años más nuevamente habernos perdido la misma oportunidad que nos perdimos en su momento con el salitre. Tenemos un espacio para una contrapregunta. Pero todavía estamos a tiempo respecto al litio. Sí, puede ser. Usted, por lo tanto, mi pregunta apunta, ¿usted va a impulsar algo? Yo le voy a decir una cosa, a mí no me parece, cuando se entró en la lógica de entregar el litio a dedo a la empresa nacional del litio, que yo rechazo profundamente ese proyecto estatizador o de entregarle a una empresa como Codelco, que de todas maneras está rindiendo nada, el control sobre el litio, en asociación con Sokimich, sin abrir una licitación internacional, a mí no me parece. Yo ya lo he dicho más de una vez que nosotros vamos a chequear si todo eso se hizo como correspondía. Si se hizo como correspondía, entonces no hay nada que hacer, se cumplen pacta sunt servanda, se cumple con lo contratado, pero si no se hizo como correspondía, entonces vamos a ver cómo podemos retrotraer esto para poder efectivamente meter más actores en el sector del litio. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias a usted. Gracias, candidato. Gracias, Marlene. Ahora es el turno de Néstor Aburto de Radio Bio Bio. Candidato, probablemente en Sanhattan, antes de la Cosa Nostra, no estaban tan interesados con lupa en mirar su tema económico. Porque escuchaban seguridad, escuchaban varias cosas, pero ahora, frente a esta realidad, probablemente hay varios sacando cuenta, y así lo hemos visto en algunos informes de agentes de inversión. Y justamente es qué ofrece Johannes Kaiser para echar a andar la economía. En febrero, si la memoria no me falla, un asesor suyo apuntó al estilo Milei, fuera Banco Central, ¿no es cierto? Usted salió a matizar y en el programa efectivamente no está terminar con el Banco Central, pero sí apunta a la reforma técnica de la meta de inflación. La pregunta es, ¿cuál de los horizontes respecto a esto ustedes van a apuntar? Y debo decir, yo no soy economista, Germán sabe mucho más, pero reducir la meta oficial, cambiar el rango de tolerancia, modificar el horizonte respecto a la inflación, ¿cuál va a ser el punto ahí? En primer lugar, recordar que nosotros respetamos la autonomía del Banco Central y no queremos manipular nada en esa materia. Sí pretendemos que la meta de inflación del Banco Central sea más baja, creo que en este momento está en 3% y queremos bajarla al 2%. Y la queremos bajar al 2% porque la inflación es siempre y en todo lugar un impuesto a los más pobres. Y porque, en nuestra opinión... Usted dice la tolerancia. Exactamente, nada más. Pero para eso lo que nosotros queremos lograr es a través de conversaciones con el Banco Central, si estuviesen dispuestos a tomar esa nueva meta como propia. Porque creemos que efectivamente con eso vamos a aliviar también la carga sobre nuestra población. No olvidarse que nosotros vamos a hacer una política muy responsable fiscalmente, así es que con eso también debiésemos estar en condiciones de permitirle al Banco Central bajar esa meta de inflación sin tensionar macroeconómicamente el país. Respecto al programa de gobierno y quienes nos están escuchando en sus casas también, sobre las viviendas, pero no estoy hablando de las viviendas sociales, sino el acceso. Hoy día la realidad de Concepción, de Valparaíso, Viña del Mar, de para qué decir Santiago, ¿no? Es obvio que es muy difícil para alguien de 30 años adquirir una vivienda y si llega a tener un departamento, la verdad que está pagando prácticamente por una casa y una parcela como era antes, o sea, muchísimos recursos. ¿Ustedes qué están orientando a eso, a la clase media principalmente? Bueno, tenemos distintas aproximaciones, entre otras estamos viendo el tema de facilitar créditos, de autorizar, pero en esencia no se olvide una cosa,
nosotros echando a andar la economía, autorizando los 100.000 millones de dólares que están esperando para ser invertidos, ¿ya? Empezamos a generar de nuevo un crecimiento que esperamos sea también un crecimiento per cápita, que está bloqueado desde hace más de 10 años. Desde el punto de vista de la adquisición de viviendas, yo creo que esencial es el tema de oferta y demanda. Aquí siempre el precio va a ir de la mano de lo que es la demanda respecto a la oferta. Y uno de los problemas esenciales que tenemos es que la tierra está muy cara. No tenemos cinturones de crecimiento urbano. Por eso mucha gente se está yendo a parcelas. La densificación urbana, las planificaciones urbanas, la densificación en sí misma, creemos que no está planificado de manera de hacerse cargo de las nuevas necesidades. Creemos que podemos avanzar en esa materia y en la materia en la medida en que nosotros aumentemos la oferta de tierra construible, si lo quiere decir así, ¿no? Vamos a ir reduciendo también o produciendo el fenómeno de reducción de precios. Seguimos en estos momentos, pero ahora vamos a hacer el módulo un poquito más corto, en aras del tiempo. Este módulo, a diferencia de los anteriores, es un módulo que es el tema libre. No hay una pauta previa, candidato. Así que vamos a ver qué preguntas les tiene cada uno de los periodistas. Partimos por Néstor, Radio Bio Bio. Gracias, Marta. Candidato, de ser usted la persona que pase, no le voy a preguntar llegar el 11 de marzo, pero pasa segunda vuelta, ¿cómo va a ser una negociación, si nos colocamos en ese escenario, con Chile Vamos y con José Antonio Kast para que lo respalden, pero más que lo respalden, que puedan ingresar, que puedan trabajar juntos como coalición, como llegar a algún acuerdo programático? ¿Qué es lo que tiene usted pensado en caso que se dé la noche del 16 un triunfo suyo? En primer lugar, ¿se escucha? Sí. En primer lugar, agradecer a la doctora Carmen Cerda y a los 2 carabineros que prestaron primeros auxilios. Muchísimas gracias. Y desearle todo lo mejor a la dama que tuvo esta situación. Respecto de su consulta, la verdad es que el día 17 se reordenan las cartas. Yo espero que más allá de lo que sean las heridas de combate de esta primaria de la derecha, todo el mundo se disponga a ayudar a sacar el mejor resultado en segunda vuelta. Yo sí pierdo, y lo he planteado en más de una ocasión, yo no me pierdo en materia de mi respaldo al candidato de la oposición. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese momento? Estamos trabajando ya y diseñando cuáles van a ser nuestras respuestas en los distintos escenarios. Pero va a pedir, lo que pasa es que la pregunta que se le han hecho es si usted va a respaldar, pero yo le estoy diciendo más propositivo hacia su candidatura. Lo que sucede, y le digo, si usted pasa. Lo que sucede es que nosotros entramos con un programa de gobierno a primera vuelta, vamos a seguir con ese programa de gobierno en segunda vuelta. No se tranza, nada. No, es que mire, si usted no puede andar negociando algo que usted propuso como... Si la gente me compró a mi Coca-Cola, ya, no free, ¿me explico? Entonces, no puedo entrar a defraudar esa confianza en una segunda vuelta para satisfacer a personas que no han votado por mí. Sí, estamos dispuestos a conversar respecto de lo que sea, entonces, sean futuras políticas una vez que estemos en el gobierno, pero no se equivoquen. El proyecto político que va a haber pasado a segunda vuelta va a ser el proyecto del Partido Nacional Libertario. Y ese proyecto va a ser el que vamos a llevar entonces también a cabo en el gobierno. Muchas gracias, Néstor. Mónica, tú. Ya, yo voy a seguir con, como no hay contrapregunta, yo sigo con el mismo tema, porque hoy día su jefe de campaña, Cristian Lavero, dijo que en segunda vuelta, a la hora de las alianzas políticas, una condición fundamental es que estemos de acuerdo con los principios y que no nos vengan a cambiar la columna vertebral de la campaña. ¿Cuál es esa columna intransable para usted? ¿Con qué partidos concretamente estaría dispuesto a pactar en esta alianza de gobierno en uno y otro caso? O sea, pasando segunda vuelta o no, porque si pasa Kast, por ejemplo, también me gustaría saber si le pediría al candidato republicano que no pactara con Chile Vamos como lo hizo con la lista parlamentaria. No, no haría eso.
Yo soy demasiado respetuoso de la facultad del presidente de la República para tratar de organizar un respaldo político amplio. Sí le plantearía lo siguiente, y lo planteé cuando se conversó el tema de la primaria en la derecha. Nosotros tenemos líneas rojas. No estamos dispuestos a transar esas líneas rojas y no estamos dispuestos a sacrificar, ¿cómo se dice?, a quemar la confianza de la ciudadanía a cambio solamente de un puesto en un gobierno. Vamos a respaldar lo que consideramos correcto, vamos a rechazar lo que no consideremos correcto, pero para ser parte de un gobierno se tiene que, en el caso de nosotros seamos gobierno de minoría, o sea, seamos la minoría, ¿ya? Evidentemente que se tienen que hacer cargo de aquellas cosas que para nosotros son intransables. Y hay ciertas cosas que son para nosotros, evidentemente, no son negociables. ¿Cuáles? Por ejemplo, usted no me puede venir con un programa de aumento de impuestos. ¿Ya? Usted no puede ignorar nuestra solicitud de ir eliminando las contribuciones. Si ya el programa de usted dice que solamente quiere eliminarlas para la primera vivienda, nosotros queremos eliminarlas todas, ¿ya? Por último, encuéntrese con nosotros a medio camino. ¿Me explico? La reducción del tamaño del Estado, la optimización de la gestión pública, son todas cosas que nosotros queremos ver avanzadas y por lo demás también una serie de reformas institucionales. Porque nuevamente nosotros tenemos la convicción de que nuestro programa se hace cargo de las necesarias reformas que permitan al gobierno proyectarse no solamente los 4 años, sino que 8 y 12. ¿Qué es lo que necesitamos como oposición? A ver, las fuerzas democráticas de Chile, si no quieren perder este país en 4 o a más tardar en 8 años más, tienen que hacer un buen gobierno. Y nosotros estamos convencidos de que nuestras propuestas ayudan a hacer un buen gobierno. Una de las cosas que dice su programa es que cuando usted vota por Kaiser, recibe Kaiser. Eso lo dice como al principio del programa. Y le preguntaban también, por ejemplo, las importantes reformas que quiere hacer. Es que no soy un kinder sorpresa, ¿ves? Las reformas políticas que quiere hacer, por ejemplo, cambiar el Poder Judicial, la Fiscalía y todo eso, requieren apoyo parlamentario. Cuando usted gane, ¿con qué? Algo va a tener que ceder para que, por ejemplo, apoyen ese tipo, para tener los votos en el Congreso. Perfecto, pero no vamos a ceder el derecho de propiedad, no vamos a ceder la representación política individual, no vamos a ceder los derechos ciudadanos para obtener un respaldo político para una reforma institucional. Es decir, hay cosas que no son nuestras para ceder. Ya, y cortito. ¿Me explico lo que voy? Entonces, ¿qué es lo que van a estar dispuestos a negociar? No lo sé, si al final yo no estoy en la cabeza de quienes van a ser los negociadores. Sí le puedo decir una cosa, si no entienden que aquí sacar ventajitas chicas en un momento de crisis institucional puede terminar costándoles la pérdida de todo, entonces, bueno, entonces estamos más o menos condenados. Y cortito, a pactar con amarillos, demócratas, Evópoli. Mire, en ciertas materias específicas, evidentemente, yo me puedo imaginar de que exista un consenso en materia, por ejemplo, de la rebaja del impuesto al corporativo o de la reducción. No, digo, como alianza de gobierno. ¿Cómo? ¿Conversaría con ellos para alianza de gobierno con amarillos, demócratas y Evópoli? A ver, yo le voy a decir una cosa. Yo hablé con la señora, con Maya Fernández y con este gobierno y estuvimos negociando las reglas de uso de la fuerza que lamentablemente quedaron congeladas en la Comisión de Defensa. Son las decentes, no las que impulsó después la señora Carolina Toá. Yo no he tenido nunca un problema para negociar o para conversar o para avanzar una legislación que yo considero necesaria con gente que piensa distinto y buscar puntos de consenso. De hecho, nuestro proyecto de reforma a la regla de uso de la fuerza tenía un apoyo, habiéndose sido redactado por mí, tenía apoyo hasta del PPD. Entonces no crea que... Mire, es cierto que yo en ciertas materias soy bastante intransigente, ¿ya? Pero son cuestiones de principio. No todo es de principio. Hay ciertas cosas que a las cuales nos podemos acercar, ¿no? Desde un punto de vista muy pragmático, no se equivoque. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Marlene, tu turno.
Candidato Kaiser, yo quiero seguir un poco en la línea de lo que le han preguntado en esta última parte, pero a ustedes le han preguntado principalmente por sus, como quien dijera, primos hermanos de eventuales alianzas en la derecha. Yo le quisiera preguntar dos cosas. Uno, si a usted le preocupa la creciente polarización que estamos viendo en el mundo, vimos quién salió recién alcalde de Nueva York, sabemos quién es alcalde también de Londres, cómo se están empezando a polarizar, esa es la palabra, las fuerzas en el mundo. También eventualmente se habla de una creciente polarización en Chile, vimos recién el estudio de 3xI con Criteria. Y cómo, por lo tanto, si usted es un hombre de convicciones y tiene principios muy claros, ¿cómo lo hace para cohesionar un país desde el gobierno? En primer lugar, habiendo vivido en Europa durante 20 años y habiendo visto la decadencia sistemática del continente de la mano de malentendidas políticas que ignoraban las diferencias culturales e ignoraban también los intereses de los distintos pueblos en beneficio del la libertad de capitales, comunicaciones y de personas. Le voy a decir una cosa, yo creo que Occidente está en un punto que puede ser llamado también de no retorno. Cuando usted no está ni siquiera de acuerdo sobre si existe la verdad, entonces tenemos un problema porque ya no hablamos el mismo idioma. Existen entonces filosofías que rechazan la misma existencia de la verdad y se han transformado en política, y de hecho en política pública. ¿Para qué voy a hablar de lo que ha hecho Estados Unidos o lo que ha hecho, o sea, no Estados Unidos, pero Europa respecto de lo que ha sido la inmigración masiva desde el mundo musulmán? Quien quiera entender eso, le recomendaría leer alguna vez a Oriana Fallaci, una tremenda periodista que fallecía, que fue la única que entrevistó por lo demás a la Ayatollah Khomeini, ¿no? Pero nosotros, siendo acá quizás el bote salvavidas del mundo, por algo llegaron mis antepasados aquí también, y los de muchos de los que están aquí presentes, nosotros tenemos que velar efectivamente por mantenernos cohesionados y por recuperar nuestra unidad. Para eso tenemos que ir cerrando también las heridas del siglo XX sin abrir heridas en el siglo XXI. Y tenemos que avanzar, damas y caballeros, en formular una política y articular cuáles van a ser nuestros objetivos como país para los próximos 100 años. Solamente sabiendo a dónde queremos llegar, sabemos por dónde tenemos que ir. Y la definición de esa ruta tiene que ser hecha en lo posible, en consenso con la inmensa mayoría de los sectores políticos, que sean democráticos y respetuosos de la institucionalidad republicana. ¿Usted va a fomentar, por ejemplo, una hoja de ruta de ese tipo? Absolutamente. Yo creo que nosotros en varias materias tenemos que recuperar la capacidad de generar políticas de Estado. Como por ejemplo generar una comisión, así como que diga Chile 2050. Mira, a mí me carga la 2050, esa es la nueva fecha de la agenda. Por decir. Póngale el 2049 ya. Ya, eso, 2049. Para que no calce con el número. No, el punto en esencia es el siguiente. Por ejemplo, nosotros como país y todos los sectores políticos debiésemos ponernos de acuerdo en cuál va a ser nuestra gestión diplomática con Argentina para aclarar nuestra situación de límites y nuestras demandas sobre el territorio antártico. Si Chile y Argentina no están dispuestos a cooperar en materia de lo que es el territorio antártico, a nosotros las otras potencias nos van a pasar por encima y nos vamos a quedar sin pan ni pedazo, a pesar de estar parados literalmente en la puerta del continente blanco. Esa es una política de Estado donde nos tenemos que poner todos de acuerdo, más allá de lo que son nuestras posiciones políticas, si es que efectivamente queremos o pretendemos abrirle el futuro a nuestro país en un espacio que va a ser tecnológicamente habitable probablemente, o va a ser explotable en 50, 70, 80 años más.
Renunciar a eso es renunciar a algo que nos pertenece, que es el futuro y el destino de las próximas generaciones. Ese es un camino. Otros temas tienen que ver entonces también con la profundización de lo que es nuestra perspectiva pacífica, en el Pacífico. Y por supuesto la optimización de lo que son nuestras relaciones regionales. Así es que no, hay suficiente material donde nosotros nos podemos sentar a conversar respecto de políticas de Estado que se extiendan cuanto menos por 2 generaciones. Necesitamos ese anexo entonces en el programa. Lo que sucede es que este tipo de cosas se tienen que conversar una vez que uno esté sentado efectivamente en el sillón de O'Higgins y pueda llamar a los distintos incumbentes y presentarles un proyecto en el cual ellos también puedan introducir sus propias inquietudes. Esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la participación. Vamos a dar ahora el cierre del seminario. Le doy la palabra a Anja para que cerremos el seminario y así cumplir con este último seminario de ciclos presidenciales aquí en la Universidad Católica. Muchas gracias, Marta. A continuación, el señor Felipe Larraín entregará el libro Chile 2050, un país, 4 presidentes, al candidato presidencial, señor Johannes Kaiser. Acá sí no, Felipe. ¿Aló? Sí, ahí se escucha. Oye, yo quiero decir que le hemos regalado el libro Chile 2050, un país, 4 presidentes, y que si hubiéramos conversado antes con Johannes Kaiser, tal vez le habríamos cambiado el guarismo. Muchas gracias. Bien. A nombre de CLAPES UC, agradecemos la participación del candidato presidencial, señor Johannes Kaiser, a los que formaron parte del panel de hoy y también a todos los asistentes. De esta manera, damos por finalizado este interesante encuentro, que es parte del ciclo de seminarios presidenciales 2025 en la UC, Propuestas para Chile 2026-2030. Muchas gracias y muy buenas tardes.